Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué gozo, qué alegría, qué bendición de parte de Dios poder estar interconectados, ustedes y nosotros, a través de este canal de comunicación. Bienvenidos, muy buenos días. Saludos de parte nuestra como ministerio. Es un gozo, es un honor, es una honra poder estar una vez más entregándoles la escuela de discipulado de reino, discipulando a las naciones, conforme a Mateo capítulo 28, verso 19 y verso número 20. Bienvenidos, si usted se está conectando con nosotros por primera vez, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por ser parte de esta escuela de discipulado. Y si usted ya es un estudiante consecuente con la escuela, una vez más le damos la bienvenida y le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por ser parte de esta escuela que bendice a las naciones de la tierra. Hoy lunes 7 de diciembre. Ya a muy pocos días para terminar este año 2020. Estamos agradecidos del Señor porque Dios ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Hoy estaremos dando inicio a una nueva serie de temas, a una nueva serie de enseñanzas, a una nueva serie de entrenamiento para bendecir su vida, bendecir su ministerio, bendecir el llamado que el Señor le ha entregado. Si usted es un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, queremos pedirle que se mantenga al corriente de esta escuela. Vamos a tratar un tema muy importante. ¿Qué es el ministerio? ¿Por qué Dios llama hombres al ministerio? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuáles son los requisitos que Dios establece para sus ministros, hombres y mujeres? Entendiendo que el ministerio no tiene género, el ministerio no es masculino ni es femenino. La palabra del Señor dice en la carta de Pablo a los Gálatas, dice algo interesante en el capítulo número 4 de la carta de Pablo a los Gálatas, que es importante mencionar y que es importante recordar en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra del Señor que ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, que todos somos uno en Cristo Jesús. Así que, amados, debemos entender que toda esta situación doctrinal que se ha levantado dentro de algunas organizaciones, dentro de algunos concilios cristianos, donde no se permite que la mujer ejerza el ministerio, no tiene fundamento, no tiene base bíblica, no tiene base escritural, porque el ministerio no es algo netamente masculino. El ministerio es simplemente un llamado que Dios hace, es una invitación divina, es una asignación del cielo y puede recaer tanto sobre un hombre como sobre una mujer. Así que vamos a estar tocando temas muy puntuales, temas muy candentes, temas muy controversiales. Estaremos hablando con respecto a lo que significa la unción ministerial, los dones ministeriales. Así que le animamos para que nos acompañe en el nombre del Señor Jesucristo. Aprovechamos la oportunidad para saludar en primer lugar a mi amada esposa, fiel compañera, que constantemente está orando por esta transmisión. Saludos y bendiciones para toda la familia Zambrano Lugo, full sintonía, nuestro hermano Franklin, nuestra hermana Guadalupe Yosgre, allá en la urbanización Llano Alto del estado Barinas, Venezuela. Muy bien, tome entonces su Biblia, tome su libreta de apuntes y vamos a comenzar inmediatamente en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo número 4 de la carta a los Efesios, versículo número 7 en adelante, dice de la siguiente manera por revelación del Espíritu Santo: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice:
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Y es importante el énfasis de estas palabras. Los ministerios han sido establecidos, han sido colocados, han sido puestos, han sido asignados en la tierra por el Señor con un propósito fundamental, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa unidad que tanto se pregona, esa unidad de la que tanto se habla, esa unidad de la que tanto hoy se menciona a nivel mundial desde diferentes escenarios y púlpitos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 4, versículo 13, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vemos a la luz de la palabra del Señor que el apóstol Pablo, como él mismo se describe en Primera de Corintios, en el capítulo número 3, como perito arquitecto, está estableciendo la arquitectura, está estableciendo el diseño, está estableciendo lo que significa el mover, lo que significa la operatividad, lo que significa la estructura sobre la cual debe funcionar, debe marchar y debe caminar la iglesia de Jesucristo. No existe otra forma de poder distinguir, de poder establecer principios sobre cómo debe manejarse y sobre cómo debe marchar la iglesia si está fuera de la palabra de Dios. Esto no se trata de caprichos, de estatutos internos, esto no se trata de ideas denominacionales o ideas organizacionales. Esto se trata de ir al diseño divino. ¿Cómo estructuró? ¿Cómo diseñó? ¿Con qué clase de pensamiento? ¿Con qué clase de revelación? ¿Con qué clase de finalidad, de fin la iglesia fue establecida desde la eternidad hasta su aparición en la tierra? Usted debe recordar que para que la iglesia apareciera en la tierra eran necesarios 3 eventos muy importantes, se los voy a compartir. 3 cosas tenían que ocurrir para que la iglesia de Jesucristo se hiciera manifiesta, se hiciera visible, entrara en escena, rompiera el molde y de una manera extraordinaria y sobrenatural la iglesia de Cristo se manifestara públicamente. Número 1, para que la iglesia pudiese aparecer, Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario. Número 2, para que la iglesia pudiese aparecer, Cristo tenía que levantarse de la tumba al tercer día. No era suficiente la muerte de Cristo, no era suficiente el derramamiento de la sangre de Cristo. Se necesitaba que esa iglesia que iba a emerger como cuerpo de Cristo, que iba a cumplir con las funciones ministeriales, que iba a cumplir con funciones sacerdotales y se iba a convertir en la sal de la tierra y en la luz del mundo, era necesario que esa iglesia estuviese revestida de credenciales sobrenaturales. Por eso Cristo tenía que resucitar. Y en tercer lugar, para que esa iglesia hiciese acto de presencia, era necesario el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Con estos 3 conceptos, con estas 3 ideas, usted puede entender que la iglesia se hizo iglesia, se constituyó en iglesia formalmente el día de Pentecostés en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 2. Jesús había muerto en la cruz. En segundo lugar, Jesús había resucitado de los muertos. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo había venido
con una manifestación sobrenatural sobre los 120. Debe recordar, y es muy importante que lo tenga apuntado en algún lugar, que mientras Jesús estuvo en la tierra, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no existió como tal la iglesia. Para que la iglesia existiera, para que la iglesia hiciese acto de presencia, para que la iglesia se manifestara de manera visible y fuese reconocida por el cielo, por el mundo y por las tinieblas, Jesús primero tenía que morir en la cruz, en segundo lugar se tenía que levantar de los muertos y en tercer lugar el Espíritu Santo tenía que venir sobre la iglesia, tenía que ser envuelta, llenada, saturada con el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo tiempos muy importantes, estamos viviendo tiempos determinantes. Si algo necesita la iglesia y los ministerios hoy en día es entender el mover profético y comprender lo que Dios está haciendo en medio de las naciones de la tierra. La Biblia dice que cuando el rey David fue constituido como rey, cuando David fue ungido en Hebrón, en el monte de Hebrón, como rey de Israel, las tribus de Israel se acercaron de manera voluntaria, de manera personal, para ratificar, confirmar y ofrecer su apoyo y respaldo al nuevo rey que estaba siendo ungido en lugar de Saúl, que había muerto en batalla en contra de los filisteos. Y dice la palabra del Señor que una tribu en particular, la tribu de Isaacar, primera de Crónicas, capítulo número 12, verso número 32, fue donde estaba el rey David. Y dice la palabra en la Reina Valera 60, en primera de Crónicas 12, 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales que tenían tres características sobresalientes. Uno, eran entendidos en los tiempos. Dos, sabían lo que Israel tenía que hacer. Y tres, cuyo dicho seguían sus hermanos. La característica resaltante de estos 200 valientes principales de la tribu de Isaacar es que eran hombres entendidos en los tiempos. ¿Qué significa tener entendimiento de los tiempos? Significa tener la capacidad de poder discernir, poder leer, poder interconectarse, poder hacer una lectura de los tiempos proféticos que estamos viviendo, poder leer entre líneas lo que el Espíritu Santo está haciendo. Muchas personas preguntan por qué la iglesia no logra impactar al mundo y por qué no logramos ganar al mundo para Jesucristo. Y aunque hay muchas respuestas, mi parecer y mi punto de vista es que la iglesia no ha entendido el tiempo profético que estamos viviendo. Estos valientes de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Sabían cómo fluir, sabían cómo caminar, sabían cómo activarse porque podían percibir, olfatear el tiempo, las oportunidades, lo que el cielo estaba haciendo. De esa manera, estos hombres se convirtieron en una pieza clave para que el reino de David, para que el gobierno de David, para que su permanencia en el reino se hiciera cada día más efectiva y más poderosa. ¿Cómo necesitamos hoy en día, dentro del ministerio y dentro de la iglesia, hombres y mujeres con la habilidad de los hijos de Isaacar, que entiendan, olfateen, que puedan discernir, que puedan comprender cuándo la iglesia debe moverse, a dónde debe moverse, qué es lo que debe hacer, que tengamos los oídos tan afinados y tan conectados con el cielo, que podamos escuchar lo que el cielo tiene que decir, lo que Dios tiene que decir, que podamos oír la palabra final, determinante, directiva, precisa, asertiva, reveladora, rema de Dios para nuestras vidas. Vivimos tan ensimismados, vivimos tan,
tan complicados con las cosas del mundo que nos cuesta oír lo que Dios tiene que decir. Y luego nos lamentamos y nos quejamos diciendo que el enemigo, los demonios, que quizás los espíritus inmundos y los demonios principados en las ciudades o en las naciones no dejan avanzar a la iglesia. Pero es obvio que la iglesia no puede avanzar mientras la iglesia mantenga sus propias estructuras carnales, mientras la iglesia mantenga sus propias estructuras humanas y mientras tengamos un oído sordo, un oído tapado, un oído lamentablemente bloqueado y no escuchemos lo que Dios tiene que decirnos, pues lamentablemente la iglesia malgastará esfuerzo, energía, dinero, presupuestos, haciendo muchas actividades, haciendo muchas cosas para Dios, en nombre de Dios, y muchas veces Dios no va a estar presente en las cosas que estamos haciendo porque Dios no honra ni respalda lo que yo hago. Dios honra y respalda lo que Él me ordenó hacer. Muy bien, haciendo un recuento de los tiempos proféticos que estamos viviendo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por favor apunte estos textos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, en el verso número 21, son palabras del apóstol Pedro. Pedro el apóstol, después de la manifestación de el Espíritu Santo el día de Pentecostés y estando en las puertas del templo de Salomón, en la puerta, la hermosa del templo de Salomón, cuando se levanta aquel paralítico al cual Pedro y Juan se dirigen diciéndoles: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, hay una expresión profética, hay una expresión de un gran alcance profético que llama poderosamente mi atención y se encuentra en Hechos capítulo 3, verso número 21. Dice el verso 20: y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado antes, de quien o a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Note por favor lo que está ocurriendo. Pedro le está explicando a los judíos de su época que la manifestación del Espíritu Santo, la manifestación de los milagros, la manifestación del Evangelio del Reino, es una clara señal y una clara evidencia de que el Señor ha resucitado de los muertos y de que Jesús es el Mesías prometido. Sin embargo, Pedro añade algo más que me parece muy importante y muy interesante. El apóstol Pedro dice en Hechos 3:21, es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta, hay un hasta qué, por cuánto tiempo Jesús estará en el cielo y cuál será una de las señales y de las evidencias de su venida, de su regreso y de su retorno a la tierra. Hechos 3:21, hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas se den o se manifieste. Esta poderosa declaración profética nos muestra, nos dice y nos enseña que antes del regreso de Jesucristo a la tierra, la iglesia entrará en un tiempo de restauración, en un mover del diseño apostólico y profético para su pueblo. La iglesia entrará en un tiempo de reforma. La iglesia volverá a su diseño original. La iglesia volverá a su formato inicial. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esto es algo que muchas veces los predicadores que nos hablan de las señales del regreso de Cristo no tienen en cuenta, no tienen en consideración y lamentablemente no incluyen como una señal para la iglesia. Solo hablamos de las señales para el mundo, pero no hablamos de una señal evidente para la iglesia. Pedro dijo que antes de que el cielo
nuevamente envíe a Jesucristo a la tierra por segunda vez en el levantamiento de la iglesia, habrá una restauración de todas las cosas, y la restauración tiene que ver con el mover apostólico y profético de Dios para la iglesia. Dentro de esa restauración, dentro de esa reforma, dentro de ese alineamiento, dentro de ese diseño divino, dentro de ese mover de Dios para la iglesia, dentro de ese avivamiento por el que estamos orando, hay una restauración. Restaurar significa volver nuevamente al diseño original. Restaurar significa volver a colocar aquello que un día por descuido se olvidó, se obvió. La iglesia durante muchos siglos lamentablemente ha obviado, ha descuidado todo aquello con lo cual fue originalmente capacitada, con lo que fue originalmente preparada y entrenada. Hemos abandonado y hemos dejado de lado los dones espirituales, los dones ministeriales. Hemos dejado de lado una cantidad de cosas que a partir del siglo XIX, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, Dios ha venido restaurando poco a poco. Dios ha venido restaurando de manera progresiva. Dios ha venido restaurando de una forma gradual el diseño original de la iglesia. Muchos lamentablemente se oponen y hacen guerra y lamentablemente persiguen a los apóstoles y a los profetas verdaderos, genuinos, auténticos, porque no entienden y no comprenden que lo que Dios está haciendo en este tiempo, conforme a Hechos 3:21, es restaurar a su iglesia para presentarla ante el mundo como la embajadora, como la representante, como la designada por el cielo para manifestar la gloria del Eterno en esta tierra. Esto es importante que usted lo entienda. Usted que nos está sintonizando en este momento, estamos hablando acerca del tema, ¿qué es el ministerio? Y estamos hablando proféticamente de todo lo que está ocurriendo en este tiempo, en este siglo. Estamos por terminar la primera década del siglo XXI, los primeros 20 años de este nuevo milenio y de este nuevo siglo, el tercer milenio y el siglo XXI. Estamos cerrando esta década y vamos a entrar a partir del próximo año en la tercera década. Ya cubrimos la primera década 2000-2010, cubrimos la segunda década 2010-2020. Esta segunda década ha sido asignada por los profetas de Dios, ha sido establecida por los profetas de Dios como la década del evangelismo, como la década de las actividades evangelísticas, el resurgir del movimiento evangelístico en el mundo entero, el resurgir de las campañas, el resurgir de las actividades de calle, el resurgir nuevamente de un mover fresco de evangelismo a través de la televisión, a través de la radio. Esta es la década del evangelista, pero vamos a entrar en una nueva década a partir del año 2021 al año 2030. Y hay que estar apercibidos proféticamente de lo que va a ocurrir durante esta nueva década 2020-2030, porque vienen tiempos donde Dios está restaurando, donde Dios está de alguna manera aligerando, Dios está de alguna forma adelantando los tiempos, porque queda muy poco tiempo y queda un gran espacio por cubrir. El retorno de Cristo está a las puertas. Si usted no lo cree, si usted no está de acuerdo, respetamos su posición doctrinal, teológica, pero yo particularmente creo como predicador fundamentalista que estamos a las puertas del regreso de Cristo, pero también creo como predicador que antes del regreso de Cristo, Hechos 3:21 se convertirá en una realidad para nosotros. Somos la generación que verá la restauración de todas las cosas, incluyendo la iglesia, antes del regreso del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las cosas que Dios está restaurando en este tiempo? ¿Cuáles son las cosas que han venido
sufriendo restauración. Porque para muchos ministerios, para muchas organizaciones, para muchos concilios eclesiásticos, lo que está ocurriendo no logran digerirlo, lo satanizan, lo demonizan, inmediatamente lo condenan? Porque cuando tú no entiendes el mover de Dios, aunque seas un ministro, cuando tú no entiendes el mover de Dios, aunque tengas mucho conocimiento teológico, pero no tengas revelación, porque hay una gran diferencia entre tener información y tener revelación. Información es el producto de los libros, los compendios, las bibliotecas, es el producto de el griego interlineal, es el producto de la investigación natural, es el producto de la razón, la lógica. De allí viene la información teológica. La revelación es algo que procede de parte del Espíritu. Los fariseos tenían un gran conocimiento acerca de la ley, acerca de la Torá, acerca del Misdrat, acerca de todo lo que implicaba y lo que involucraba la parte teórica de la Torá o de la ley de Moisés. Conocían al dedillo los 313 mandamientos establecidos en la ley moral y en la ley ceremonial. Conocían al dedillo todos los pormenores tocantes a la ley, tocantes a las leyes sanitarias, las leyes ceremoniales, las leyes sociales, las leyes civiles. Cuando Jesús se manifestó, siendo Jesús el cumplimiento de la ley, siendo Jesús el cumplimiento profético de todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, lo satanizaron, lo demonizaron, dijeron por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y hoy estamos enfrentando el mismo problema. Cuando un ministerio, cuando un concilio, una organización o algún grupo de pastores de la ciudad no entienden lo que Dios está haciendo con un ministerio, no comprenden la frescura, no comprenden la espontaneidad, no entienden el mover apostólico y profético, la tendencia y la inclinación, no es preguntar. Lamentablemente hemos perdido la humildad de querer saber y de querer ser enseñados. Ocupamos el lugar del juez, ocupamos el lugar de jueces y comenzamos a condenar, a señalar, a criticar, a atacar cosas que ni siquiera sabemos. Repetimos lo que otros dicen, pero no tenemos conocimiento de base. Una de las cosas que Dios está restaurando para este tiempo antes del regreso de Jesucristo son los ministerios. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo número 4, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito, con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note que cuando la iglesia fue diseñada en el primer siglo, la iglesia caminó bajo la sombra, la cobertura, bajo la estructura de 5 ministerios perfectamente establecidos, perfectamente definidos, con funciones claras, funciones específicas. No había contienda, no había competencia, no había enfrentamientos, no había ningún tipo de controversias. Eran ministerios reconocidos, respetados, valorados, honrados. Para cualquier nuevo creyente del primer siglo, oír acerca de lo apostólico no era ningún problema, no había escándalo. Nadie se dedicaba a través de las redes sociales en satanizar, en demonizar los ministerios apostólicos. Nadie tomaba el púlpito, nadie tomaba un programa cristiano de la radio, nadie tomaba un programa cristiano de la televisión. Nadie malgastaba su tiempo hablando en contra de los apóstoles. Para los nuevos creyentes, escuchar hablar a un apóstol, escuchar profetizar a un profeta de Dios, oír a un maestro, no era ningún problema, porque ellos sabían que ese era el diseño aprobado, ratificado
confirmado por el cielo. Esa era la iglesia del primer siglo, y hasta el tercer siglo aproximadamente, según la historia cristiana, la iglesia se mantuvo funcionando sobre la base de los 5 ministerios. A partir del año 313, cuando Constantino, un emperador pagano que se hizo pasar por cristiano, que simuló ser cristiano, que se disfrazó de oveja siendo un lobo rapaz, decretó la tolerancia religiosa y la libertad religiosa en medio del Imperio Romano y estableció el Evangelio como la religión oficial. Lamentablemente comenzaron a desaparecer los apóstoles, los profetas, los maestros, y comenzó a aparecer todo el sistema eclesiástico, todo el sistema religioso y todo el sistema católico romano que conocemos hoy en día. A partir del cuarto siglo de la era cristiana, lo apostólico, lo profético, lo magisterial, los maestros fueron silenciados, fueron relegados, fueron lamentablemente execrados y fueron eliminados dentro del mover de Dios, del diseño apostólico y del diseño original del cielo. Hemos permanecido durante muchos siglos bajo una especie de oscurantismo religioso. A partir de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, comenzó nuevamente a manifestarse lo apostólico y lo profético. Por decirlo de alguna manera, con un poco de dolor en mi corazón, debo admitir que lo que fue normal, lo que fue cotidiano, lo que fue de común conocimiento para la iglesia durante los 3 primeros siglos, se ha convertido en un tema polémico y en un tema de controversia todavía hoy en día. Pareciera que Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, pareciera que ha desaparecido de la Biblia de muchos predicadores. Pareciera que esos textos han desaparecido de la Biblia, de muchos ministerios, de los concilios y de las organizaciones eclesiásticas que hoy en día se atribuyen el depósito de la verdad doctrinal y de la pureza de la doctrina, pero no incluyen dentro de esa pureza y dentro de esa verdad doctrinal otras verdades fundamentales que nos ayudan a funcionar dentro de la plenitud y dentro de lo que significa una visión correcta de cómo debemos funcionar como iglesia y como ministerio. Así que debemos entender en esta introducción que estamos haciendo que el mover final del Espíritu Santo en este tiempo que estamos viviendo, en estos días postreros, hay algo que Dios va a estar impulsando de una manera agresiva y de una manera indetenible: la restauración de todas las cosas. Vamos a notar en esta década que va a comenzar, vamos a notar que el Espíritu Santo se va a manifestar y se va a mover de una manera donde se van a comenzar a producir o se seguirán produciendo cambios significativos. El Espíritu Santo me muestra como profeta de Dios que vienen tiempos para esta nueva década 2020-2030 donde el Señor va a comenzar a traer sobre la iglesia frescura, libertad. Va a comenzar a soplar sobre la iglesia vientos de gloria, vientos de poder, vientos de restauración, una generación emergente, una generación hambrienta de Dios, una generación sedienta del cielo, una generación hambrienta de la verdad, va a comenzar a manifestarse, va a comenzar a levantarse dentro de las congregaciones y dentro de muchas iglesias, dentro de muchos concilios y dentro de muchos ministerios. Hay una restauración, es evidente, en lo apostólico, en lo profético, en lo evangelístico, en lo pastoral, en el ministerio del magisterio o del maestro. Pero no solamente Dios está trayendo restauración en esas áreas, hay restauración en la adoración, hay restauración en la alabanza, hay restauración dentro de todo lo que significa la estructura de la iglesia, hay una restauración dentro de lo que significa el discipulado, la consolidación, hay una restauración dentro de lo que significa el trabajo, la labor espiritual y sacerdotal de la iglesia de Jesucristo.
Jesucristo. Estamos viendo cómo hoy las paredes están siendo derribadas, cómo las organizaciones y las estructuras que los hombres han levantado por tantos años están siendo de alguna manera quitadas del camino en el nombre de Jesús, porque hay una iglesia que tiene hambre y sed por volver a lo original. Hay una iglesia y ministerios que tienen un gran deseo de reencontrarse con aquello con lo cual la iglesia nació desde el primer siglo de la era cristiana. Desde el primer siglo de la era cristiana, la iglesia fue una iglesia apostólica, fue una iglesia profética, fue una iglesia ungida, fue una iglesia llena del Espíritu Santo. La iglesia nunca tuvo una denominación en el primer siglo. La iglesia era conocida como los discípulos de Cristo, los discípulos del Señor. Por lo tanto, todos los remoquetes y todos los nombres y las etiquetas y todos los estigmas que se le han colocado a la iglesia han sido invención humana, han sido invención de los hombres, han sido invenciones fabricadas que, lejos de bendecir y de ayudarnos a avanzar, lo único que ha producido ha sido un retraso y una mezcla de ideas, una especie de mezcolanza de pensamientos y de estructuras que lo que han hecho es confundir al pueblo de Dios y confundir a la iglesia de Jesucristo. Saludos muy especiales a los pastores Aponte. Están allá en Paraguay sirviendo al Señor. Saludos a la hermana Grace Kahn. Saludos y bendiciones al doctor y apóstol Gabriel Castro, full sintonía en esta hora de la mañana. Estamos muy apasionados por este tipo de temas y por este tipo de enseñanzas que estamos compartiendo. Voy a finalizar puntualizando lo siguiente. Es bien cierto que lamentablemente muchas personas han tomado el mover apostólico y el mover profético para cometer excesos, cometer abusos, cometer lamentablemente ir a los extremos. Y le voy a decir algo por el Espíritu y espero que usted lo reciba y lo pueda compartir con otras personas. El hecho de que hay falsos apóstoles, el hecho de que hay falsos profetas, el hecho de que hay una especie de apostolitis, el hecho de que hay una especie de moda apostólica, el hecho de que muchos han dejado de ser pastores para ellos mismos autonombrarse y autoproclamarse apóstoles sin señales, sin evidencias, sin un fruto, sin resultados visibles. El apostolado no es algo que se dice, no es algo que se proclama, no es algo que se exhibe. Un verdadero apóstol manifiesta con frutos, con señales, con evidencias, con resultados palpables y visibles. Son los frutos los que hablan de un apóstol, no lo que él dice o no lo que él proclama, ni tampoco la imagen que trata de vender. Aunque lamentablemente hemos caído en extremos y en excesos, recuerde esto: lo verdadero siempre se va a manifestar. Lo auténtico de Dios siempre va a permanecer para siempre. Lo falso, aquello que el enemigo está falsificando para tratar de bloquear, para tratar de alguna manera de interrumpir, para tratar de alguna manera de obstaculizar la manifestación genuina y auténtica de los ministerios, eso con el tiempo va a desaparecer, eso va a caer, eso va a quedar en evidencia. Usted puede tener en su mano un billete de $1 original y puede tener en su mano un billete de $1 falso. A simple vista usted notará que ambos son iguales, son idénticos. Pero si usted coloca ese billete original y verdadero y coloca el billete falso frente a la luz infrarroja, se va a dar cuenta que hay una serie de detalles que el billete verdadero tiene, que el billete falso no tiene. Dios en esta década va a traer luz infrarroja, si me permite la expresión. Viene un tiempo, y hablo por el espíritu profético, donde en esta década que va a comenzar 2020-2030, lo falso, lo subliminal, aquello que está maquillado,
aquellos hombres y mujeres que quieren sacar provecho, que quieren sacar de alguna manera algún tipo de beneficio económico personal del ministerio, van a quedar expuestos. Lo falso va a quedar en evidencia. Lo falso va a quedar expuesto ante la luz de la palabra y la luz del Espíritu y la luz de la revelación de la verdad. Lo original y lo auténtico permanecerá y habrá un respaldo, habrá una unción y una manifestación del Espíritu Santo agigantada, en crecimiento, en avance, como ríos desbordados de los hombres y las mujeres a quienes Dios ha llamado para este tiempo. El tiempo se nos ha agotado lamentablemente. Comparta esta palabra con su equipo ministerial, distribúyala, envíela a otros contactos del Facebook. Recuerde que ya estamos nuevamente en la Escuela de Discipulado de Reino. Volveremos a encontrarnos el día miércoles, pasado mañana, a partir de las 9 de la mañana. Y seguiremos con la lección número 2, que es el ministerio. Responderemos a muchas preguntas y si usted tiene alguna pregunta que hacernos, formúlela a través de este espacio. Ha sido para nosotros una bendición de Dios haber compartido esta palabra poderosa. Que la paz del Señor inunde su vida, pensamiento y corazones, y que el Espíritu Santo siga trayendo revelación acerca del diseño de Dios para la iglesia y que usted pueda entender y comprender los maravillosos tiempos proféticos que estamos viviendo. Paz de Dios hasta el día miércoles a las 9 de la mañana. Amén y amén.